Mi gentileza, mi gente amada, ¿cómo estamos, mi gente? Estamos por aquí para cumplir ¿verdad? Con lo prometido. Llegó la hora de la verdad. Y luchando, peleando, una buena batalla. El enemigo no descansa y uno no puede descansar tampoco. Hay que declararle la guerra desde que te levantas. Pero ya estoy aquí para traerle lo que le había prometido, hermano. De cómo se llama el joven rico. ¿Por qué? ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, los libros de historia lo cuentan, ya yo se lo he dicho, hermano. Todos estos historiadores narraron todas estas historias que la Biblia nos deja, ¿verdad?, incompletas, que no son narradas completamente en la Biblia, pero los historiadores sí se dieron a la tarea de narrar estas historias. Por ejemplo, el caso de Flavio Josefo, Seutonio, Plinio, Cornelio Tácito, Tertuliano. Hubieron muchos, ¿verdad?, escritores, historiadores que nosotros podemos, ¿verdad? Filadelfo, ¿tú me entiendes? Había otro más que lo tengo aquí en la punta de la lengua, se me está olvidando ahora. Era un historiador también bien conocido. Epafras, no me acuerdo cómo se llamaba él. Esta gente se dieron a la tarea de narrar ciertamente quiénes eran estos personajes por nombre, porque cada personaje bíblico tenía un nombre, como le dije. La oveja perdida tenía varios nombres y varios personajes bíblicos que cumplían con ¿verdad?, con esta parábola. Ya le dijimos quién era el hijo pródigo, que era Tomás. La oración del fariseo y el publicano, que era Mateo, Leví. O sea que Jesucristo, Yahshua, los llamó a cada uno de ellos por su propia historia, por lo que ellos vivieron. Como en el caso de Pedro también, cuando Jesús convence a Pedro, y Pedro se convence cuando en aquel día de la pesca milagrosa. Porque mientras tanto Pedro estaba como que, ¿sabes?, indeciso. Aunque fue el segundo discípulo que se le acercó a Jesús por su hermano, porque primero fue Andrés y luego Andrés trajo a Pedro, y Jesús, para convencerlo, hace ese milagro de la pesca milagrosa. Entonces cada uno de ellos fue llamado por su propia historia. Cada uno de ellos, Jesucristo lo llamó por su historia o por lo que ellos hacían, ejercían. Como el caso de Judas, que fue el último que Jesús llamó porque Jesús sabía. Entonces, y a Mateo también, que fue el 11º, creo que fue. El 10º o 11º. Ellos fueron los últimos de Mateo y Judas. Felipe, Mateo y Judas, creo que fue, o Mateo, Felipe y Judas. Yo sé que Judas fue el último. Y Yahshua llamó a Judas, ¿cómo lo llamó? Por la posición que él tenía de tesorero, de administrador del dinero. ¿Por qué? Porque Judas era administrador de los bienes de Herodes y nunca le robó un peso a Herodes, porque allí sí que lo picaban. Lo mataban a él, a la familia de él, le investigaban, iban para allá, para el Cario, para allá, y le conseguían hasta quién es sobrino de quién es el nieto. O sea, le buscaban toda la familia y se las mataban y convertían sus casas en muladares. Pero a Jesús, pues el grupo pues ahí sí que él le robaba la parte de los pobres. Se quedaba con ella. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos historiadores se dieron a la tarea. Y cuando yo digo que estos historiadores hablaron del joven rico, también no estoy diciendo que Flavio Josefo vino y dijo, mira, este era el joven rico de la historia. Y ni Tácito. ¿Saben? Era que usted tiene que poner su mente a trabajar. ¿Por cómo? Bueno, que ahora mismo, por ejemplo, si el que dio una clave, que nos dio una clave bien clara para nosotros poder saber quién era el joven rico, fue Lucas. Porque los demás, lo que mencionaron era que era un joven. Por ejemplo, Mateo dijo que era un joven, Marco dijo que era un joven, Lucas fue el que dijo que era hijo de un gobernante o un principal. ¿Por qué? Por Pablo, porque Pablo conocía a toda esta gente, ¿sabes? Pablo conocía más gente que ellos.
Porque cada personaje que menciona la Biblia, por ejemplo, el caso que yo los voy a mencionar, eran conocidos. En el Evangelio eran conocidos. Ok. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros ponemos nuestra mente a pensar y vamos allá a aquel tiempo, el tiempo de Jesús, sabemos que existían solamente 2 gobernadores para ese tiempo. Porque si Lucas me dice a mí que era hijo de un gobernante, entonces yo tengo que buscar quién eran los gobernadores de aquel entonces. Entonces, voy a buscarle la historia y me doy de cuenta, aparte de los libros estos que se llaman libros apócrifos o libros de los historiadores, me doy cuenta que existían solamente 2 gobernadores en ese tiempo. Y uno de ellos era Poncio Pilato, que también ejercía el papel de procursor, de procónsul, igual que... y el otro era Cayo Sestio Gallo. Entonces, de estos 2 gobernadores, el que tenía un hijo joven era Cayo Sestio Gallo, porque Poncio Pilato tenía una hija, ¿no me entiendes? No tenía hijos varones. Y todas las personas más que eran importantes, en el caso de Gamaliel, era bien importante para aquel tiempo y un hombre adinerado también. Tenía un hijo también, pero esta gente se conocían sus nombres. Se hablaba, cuando se hablaba de ellos, se hablaba con el nombre de ellos. Al igual que Herodes, que era el rey, que tenía 3 hijos. Arquelau, tenía varios hijos, Antipa, Arquelau, y el otro se me olvidó el nombre, pero tenía otro hijo, eran 3. Y estos jóvenes se conocían allí, eran conocidos. Entonces, ¿sabes? Las personas que eran bien importantes en este entonces, el otro era Tiberio César, estaba en Roma. ¿No me entiendes? La única persona que había sido puesta allí como gobernador en esos días también, que no llevaba mucho tiempo como gobernador, era Cayo Sestio Gallo. Entonces, su hijo era un jovencito, un joven, que ahora nosotros sabemos que es él, el joven rico de la historia, porque había otro también, que era bien importante, pero se conocía a su familia, y se llamaba Simón Bar Giora. También se conocía porque él era hebreo, era hebreo, judío, si no me equivoco. Simón Bar Giora era conocido allí también. Y yo pensaba personalmente que era Simón Bar Giora. Cuando yo empecé a leer, pues mira, No, pero después, siguiendo buscando historia, cuando empecé a leer estos libros, por ejemplo, el caso de la antigüedad judía, que son un montón de libros, como 20 libros. La antigüedad judía son como 20 libros de Flavio Josefo. Y las guerras judías, que también son como 7 libros. Ahí porque yo vine a entender, y este libro, esta historia me llevó a esta otra, a otra. Y cuando estás estudiando escatología bíblica, pues la escatología te manda a estudiar a estos historiadores como Seutonio, que Seutonio era uno de los historiadores más terribles que tenían hecho la historia, porque este señor habló de la iglesia primitiva. Y tenían peso sus informaciones. ¿Por qué? Porque no eran judíos, eran greco-romanos todos. Algunos eran griegos, otros eran romanos. Cornelio Tácito también. Fue uno de los más influyentes con sus anales, Seutonio y Tácito, porque ellos no eran judíos, aparte de que Tácito era trabajaba para el gobierno de Roma. Era un empleado de Roma, ¿sabes? Un servidor público, y tenía acceso a todo esto, a todas estas informaciones, a todos estos documentos sagrados, a los documentos demográficos sagrados, especialmente oficiales, ¿sabes? Y todas estas informaciones las sacaba de ahí. Él tenía acceso a esto. Y Plinio, que también era romano y se dio a la tarea de narrar todas estas historias. Pero las de Flavio Josefo fueron para mí, fíjate. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted busca y lee la historia, consigue que estos personajes, solamente el que cumplía con esta característica se llamaba Sestio Galo. Ese era el nombre del joven rico de la historia. ¿Cómo yo sé que era él? Por la información que dio Lucas y por la información que dio Tácito, Seutonio y Flavio Josefo. Que a pesar de que ellos dijeron, mira, este era el joven rico, pero lo mencionaron en su historia, en sus libros. ¿Por qué? Porque este señor, cuando, por ejemplo, el caso del padre de él, que era Cayo Sestio Gallo, fue puesto allí por Augusto Tiberio César, por el emperador,
¿Qué sucede? Que Tiberio lo pone y al año muere Tiberio. Y entra en escena, ¿quién? Vespasiano. Vespasiano era el papá de Tito y el padre de Domiciano. Que Domiciano fue el emperador que echó a Juan en el caldero con aceite hirviendo. Al ver que no se murió, pues lo desterró para la tierra ¿verdad? Para la isla de Pasmo. Y luego, cuando fallecen estos emperadores, Juan se dice que salió de allí y fue a parar y murió en Efeso. Ahí es donde conoció a Pedro, a Pablo, y se encontró con Pablo, Lucas allá. Ahí fue que se repartieron y se compartieron los textos bíblicos. Por eso es que usted ve que muchos textos de Juan, del Galul, del Apocalipsis, son bien parecidos a los de Pablo también. Y los de Lucas. ¿Por qué? Porque ellos se compartían los textos. Sobre esta historia es narrada por Flavio Josefo en el segundo libro de la Guerra Judía. Hermano, esos libros están por ahí, yo se los recomiendo que los lea. Las antigüedades judías es bien largo, y Contrapión también son libros bien largos, pero son bien nutrientes para, ¿sabes? Son buenos porque le enseñan un montón. Por ejemplo, las antigüedades judías hablan desde la creación hasta el tiempo de Flavio Josefo, hasta el tiempo que se acabó el templo, el segundo templo. Toda esa historia la menciona también las antigüedades judías, aparte de que menciona la historia del pueblo de Dios dentro del desierto, que no menciona cosas que no menciona la Biblia, las menciona este señor ahí. Por ejemplo, el caso de que un día por poco Moisés es asesinado por el pueblo en el desierto, porque Moisés fue que los metió a ellos allí, y luego que estaban allí no tenían mucho alimento y no tenían agua menos. Y por esto, el pueblo por poco apedrea a Moisés allí, que Dios tuvo que intervenir según lo que dice él. Y este señor Tácito narra la historia de Jesús. Usted no se imagina, hermano, usted tiene que leer los anales de Tácito, que están fuera de liga. Estos libros, cuando uno estudia escatología, te envía a leer estos libros, estos historiadores, porque ellos fueron los que Tácito y Suetonio se unieron para escribir unos libros que se llaman Los Anales. Y estos libros hablan de los César, del gobierno de Satanás en la tierra, que eran los 12 Césares, eran los 12 emperadores que han existido en Roma. Casualmente son 12. Desde Nerón hasta Domiciano, que fue uno de los últimos. Tito, Domiciano, Nerón, Vespasiano, Calígula. Es un montón, son un montón. ¿Qué sucede? Que Augusto César, toda esta gente, habían otros que eran los Julianos, los Julios. Toda esta historia narran que este joven rico este muchacho era el joven de aquella historia. Aunque no lo diga así, pero cuando uno lo va a buscar en su mente y tú vas a buscarla y profundizas en ese tiempo, como yo te dije, los únicos dos gobernadores que existían eran Poncio Pilato y este señor Cayo Sestio Gallo, que fue puesto allí por Tiberio César. Luego, ¿verdad? Fallece Tiberio César al año, entra Vespasiano en escena. Vespasiano sale de Roma, creo que se establece en Judea, si no me equivoco, dónde fue que se estableció, y deja a Domiciano como emperador. Y este señor vino con mano peor que la de su padre y que la de su hermano, porque Domiciano era el menor, pero era malo como él solo, como Nerón. Entonces Tácito también narra la historia de Nerón. ¿Qué provocó Nerón? El fuego grande que cuenta la historia de Roma, que supuestamente fue provocado por él y su gente, para culpar a los cristianos y empezar a matar cristianos. Nerón persiguió la iglesia, aún así mató muchos cristianos. Mató a Pablo y mató muchos cristianos. Así que esta historia que yo le estoy narrando, yo no creo que usted la haya escuchado anteriormente en ningún otro lado. El joven de la historia que narra la Biblia se llamaba Sestio Galo. Averigüe para que usted vea. 33 años después, luego que se encuentra con Jesucristo, curiosamente, por eso yo digo que la numerología juega un papel bien importante. Jesús tenía 33 años cuando lo encontró a él. Y curiosamente, 33 años después muere él. Este joven
eh, falleció para el tiempo de los macabeos, la revuelta judía, pero en el tiempo de Macabeo. Sitió, ¿verdad? Aquel lugar ahí, el monte del templo, lo sitió. Estaba esperando el apoyo de una campaña, de una gente que venía, ¿verdad? Otros soldados que estaban luchando en otro lado. Él está esperando que esta gente llegaran como apoyo para entrar allí, conquistar aquello allí. Pero, ¿qué sucede? Que esa gente, muchos perecieron en la guerra, ya no pudieron. Se acercaba el tiempo de la lluvia, pues ese tiempo llueve mucho, por eso yo le digo que ese fue el tiempo, para el tiempo que nació Jesús más o menos, para octubre, por ahí. ¿Por qué? Porque ese tiempo llueve, empieza a llover mucho, y los pastores recogían su oveja, porque era peligroso. Mucha de esta gente tenía que caminar mucho, y a veces por barrancos y lugares, montañas, que se podían caer las ovejas, por eso es que ellos se iban. Cuando llegaba este tiempo, ellos recogían y se iban. El último día del pastor fue el día que nació Yeshua, el último día del pastor, así que se conoce. Toda esta historia, hermano, yo no creo que esto se lo den en otro lado, así que la gloria es del Eterno. Usted lo escuchó aquí, por tu programa, La Voz que Informa, porque a pesar de que esté aquí tirando desde mi cama, como dijo Roberto, tirando desde la cama, sigue siendo el mismo programa, ¿sabes? Sigue siendo el mismo programa donde le enseñamos lo que no le enseñan otra gente. Estoy esperando que me quiten la restricción, porque yo puedo hacerlo en otras redes sociales, pero yo quiero hacerlo por aquí, por donde comencé, por Facebook, porque yo lo puedo hacer por otro lado, fácilmente, pero a mí me gusta más por aquí, porque este espacio a mí me da más tiempo para hablar, ¿sabes? En los otros lugares te da más que 10 minutos, creo que es el máximo. Aquí no, aquí usted puede hablar todas las horas que usted quiera. Por eso es que a mí me gusta tirar por aquí, por Facebook. Cuando me quiten, tan pronto me quiten la restricción, yo comienzo oficialmente como es y como debe ser el programa. No desde mi cama, sino desde la mesa donde yo siempre enseñé. Así que en este programa usted ha escuchado las más grandes historias. Aquí se le enseñó dialecto hebreo, dialecto griego, los tipos de confesiones de la lengua griega, los tipos de confesiones de la lengua hebrea. Por ejemplo, el hebreo arcaico, el hebreo clásico, el hebreo moderno, ¿sabes? Que viene ya con esta influencia arámica, que es amareo, ¿cómo se llama esto? Se lo tengo en la boca. El lenguaje amárico. Y le hemos enseñado también los tipos de confesiones de la lengua griega, o sea, que son 7 tipos de confesiones: lego, martureo, jónico, ático, todos estos tipos de confesiones. Arameo, es lo que te estoy diciendo, arameo, que también es un lenguaje hebreo. Y todos estos lenguajes son lenguajes semíticos, casi todos también. Por ejemplo, el caso del árabe, el hebreo también yo creo que es semítico. Y todo esto nosotros lo hemos enseñado aquí. Y yo no creo que esto lo enseñen en otro lado. Así que aquí usted lo escuchó por primera vez, el nombre del joven rico. Y le dije todos los nombres de todas estas historias, de todas estas parábolas, que Jesús no se inventó eso. Eso eran historias que ya él conocía, como la historia de la viuda con el juez injusto también. Eso no fue una historia que se lo inventó Jesús, eso fue la historia de la viuda que se encontró Elías, que la salvó de que se muriera de hambre y le resucitó a su hijo, que había muerto. O sea que no solamente Jesús experimentó esa grandeza de resucitar, sino este muchachito también. En otro momento Jesús iba por el camino y se encontró una caravana con un muerto joven, un niño también, y Jesús se lo resucitó a la señora también ahí. También Lázaro, ¿sabes? Que no fueron una sola persona, fueron muchos. La hija de Jairo, ¿sabes? Que resucitaron de entre los muertos. Bueno, que no crea esto, pues ese es su problema. La historia narra esto, que estas personas después de muertos resucitaron, que fue lo que narra la Biblia etíope esta. El evangelio de este lugar, de este monasterio Abba Garima. Que mencionan estas cosas también, mencionan muchas cosas que nosotros no sabemos.
Y menciona esto también, menciona todas estas historias que yo le estoy diciendo. Ahí como es también. Así que estos historiadores, hermano, yo solo recomiendo que empiece a leer libros de ellos. Cornelio Tácito, Tertulio, que fue el que, Tertuliano fue el que cogió y trajo esa historia de Nerón, porque creo que se llamaba Tertuliano, que trajo esa historia del fuego grande que ocurrió en Roma, que culparon a los judíos. Flavio Josefo, que es más duro de todo eso. Flavio Josefo, estos libros de Flavio Josefo, yo se los recomiendo que los lea, mano, todos. Las guerras judías, creo que son como 20. Adiós, las antigüedades judías son 20. Las guerras judías creo que son como 7. Contra Pión también, hacho. Estos libros de este señor están fuera de liga todos. Y los anales de Tácito y de Suetonio. Bueno, ahí te menciona todos los emperadores que han existido, todos. Todos, Cleopatra, Calígula, todo. So, denle ahí al video, compártalo para adelante y hicieron un apetito espiritual, por eso lo dejé para lo último, porque yo sabía que así iba a extender mucho. El joven rico se llamaba Sestio Galo. Y yo pensaba que era Simón Barguiora, porque tenía las mismas características, era hijo de un prosélito también, ¿me entiendes? Pero no, era Sestio Galo, se llamaba, porque no se conocía y la historia cuenta y saliendo de aquel lugar, porque creo que Jesús estaba saliendo de Judea y el lugar más cercano ahí, de donde estaba saliendo Jesús, era Siria, que él salió corriendo al encuentro de Jesús, escuchó que estaba por allí y su padre también estaba en esos días también reunidos con el templo, ¿sabes? Con Pilato y este gobierno romano. Así que, para adelante y para allá, un apetito espiritual sin curva, chalón, no se dañe, comparte el video, dele like, hermano, sufre diablo, uy, cómo pica. Esa información está por ahí, hermano, de verdad que es bien interesante, sería bueno que usted lo compartiera con su pastor y con sus hermanos, así, mira lo que dice el loco aquí. Y ahí te vas a saber si es verdad o no cuando investigue dentro de la historia. Así que nos vemos pronto con la próxima, ¿ok? Y ahí mismo empezamos con tu programa La Voz que Informa, hermano. Y ore por mí, hermano, ore por mí, que el enemigo está fuerte, mete el rabo en donde quiera que uno se para. Pero la gloria es del Señor, que por lo menos nos mantiene aquí luchando y tratando de cambiar nuestra vida y echar para adelante. Así que los veo pronto, cuídense, ¿ok?